buenas tardes. Damos la más cordial bienvenida a esta charla sobre perfiles abiertos, perfiles en C. Pues nada, esperemos ya que la mayoría de personas ya se conectaron. Entonces, pues les damos la más cordial bienvenida a esta charla que esperamos que sea de su completo agrado. Para quien no nos conoce, Aceros Formados es una empresa orgullosamente colombiana que lleva 14 años en el mercado. Somos pioneros en la fabricación y comercialización de perfiles para construcción liviana. Fue el producto con el cual nosotros arrancamos hace 14 años. Somos una empresa orientada al mercado, razón por la cual ampliamos nuestro portafolio alrededor del año 2015. Incrementando pues el tema de productos abiertos para la comercialización, arrancando con el portafolio de placas. A mediados de este mes hicimos una presentación que corresponde a la lámina nuestra Formacero, y al finalizar la próxima semana seguramente estaremos con los perfiles para entrepiso, perfil placa nuestro. Eso dentro del portafolio de placas. Ya vimos igualmente los perfiles para construcción liviana. Compartimos igualmente en otra charla las cubiertas trapezoidales y standing seam. Estas capacitaciones se han venido grabando con el fin de ampliar y obviamente mantener esta información y que se multiplique a través de las redes la información. Dentro del portafolio de línea estructural, hoy vamos a enfocarnos en lo que son perfiles abiertos en CEM, y en una próxima oportunidad seguramente tendremos la posibilidad de mirar los perfiles IPS, HEAs y seguramente lo que son tubulares, redondos, rectangulares y cuadrados. Como descripción, bueno, como les digo, esta charla pretende implementar herramientas de comunicación para generar espacios de capacitación e interactuar con cada uno de ustedes. Esperamos que la información sea útil, que lo que vayamos a compartir pues disfruten, y obviamente si hay dudas o hay consultas, lo podemos hacer por medio del chat o a través de correos. Yo normalmente acostumbro que al final de la presentación abrimos micrófonos para responder las dudas o inquietudes, o a través de nuestros comerciales, los comerciales que los atienden a cada uno de ustedes como clientes, podemos atender las inquietudes que ustedes tengan. Al final pues también dejo la página nuestra, para que tengan acceso a toda la información que nosotros compartimos a través de estos medios de comunicación. Igualmente está el correo electrónico y está la página para que ustedes hagan obviamente las inquietudes y dudas que tengan al respecto. Como definición de perfiles abiertos tipo C, pues digamos que la definición es muy nuestra. Consideramos que un perfil abierto en C es un producto hecho principalmente en acero negro. Digamos, el 80% de la comercialización se hace en acero negros, aceros en cold roll, en hot roll y galvanizados. Nosotros principalmente los hacemos en acero cold roll. Formado en frío. Formado en frío quiere decir que lo fabricamos en máquinas automatizadas de formado, que por su geometría es ideal para estructuras livianas, estructuras de cubiertas, mezanines y en general para todo tipo de construcciones metálicas donde se requiera la menor y mejor relación peso-resistencia. Hemos visto que en algunos ejemplos a nivel de proyectos que hemos acometido, que hemos logrado incluso ahorros hasta del 40% en el peso de la estructura versus otras opciones que hay en el mercado. Como parte de esa definición de perfiles en C formados en frío, pensamos que son igualmente un complemento ideal para estructuras secundarias, para todo lo que son vigas y viguetas. Vemos en la imagen una aplicación donde se ve que los perfiles encajonados se están vinculando a estructuras de concreto o a estructuras de acero, que obviamente pues, son congruentes con el mismo lenguaje con el que se está manejando este producto. En la parte histórica, hacia 1940 fueron, digamos, los primeros inicios
de las aplicaciones de perfiles estructurales abiertos en SEM. En Estados Unidos se iniciaron las primeras investigaciones que luego fueron avaladas e implementadas por la AISI. La AISI es la American Iron and Steel Institute, el Instituto Americano del Hierro y del Acero, que por medio de varias pruebas y ensayos de laboratorio confirmaron las propiedades que tenían estos perfiles, de su resistencia y su comportamiento estructural. Entonces, desde esa época vemos pues un auge mucho mayor en lo que es la construcción metálica en diferentes partes del mundo. Dentro de las ventajas, digamos, de estos perfiles en C, está que son elementos livianos, que son elementos estéticos, que son muy atractivos arquitectónicamente, que son fácilmente transportables debido al tema del peso. Entonces pues son muy livianos, entonces son fácilmente transportables y por ende pues va a ser mucho más económico el transporte. Tienen un buen acabado para estructuras a la vista. Vemos un ejemplo de un proyecto aquí en Colombia donde se están usando cerchas principales en tubulares, pero las correas que son en grandes luces se armaron en perfiles encajonados para soportar una cubierta standing sin tipo sándwich. Dentro de las convenciones que normalmente encontramos en el mercado, básicamente algunos ingenieros o firmas de ingeniería manejan convenciones a veces americanas, a veces pues homologadas de algunos colegas competidores. Entonces vamos a encontrar que algunos clientes van a solicitar perfiles con estas referencias. Referencias PHR significa perfiles en C, en hot roll. Normalmente este material hot roll se fabrica en calibres 14, que es 2 milímetros, y calibre 12, que es 2.5 milímetros. Otra convención que es muy frecuente, que es muy usada en este mercado, es la referencia PCR. PCR se refiere a perfiles en cold roll. Este cold roll generalmente es usado en calibre 18, que es 1.2 milímetros, o en calibre 16, que es 1.5 milímetros de espesor. En material cold roll. Como les digo, nosotros aceros formados, generalmente todos estos perfiles, la mayor cantidad de veces lo fabricamos en este material cold roll. Hay otras referencias que hay en manuales americanos, que en manuales gringos, donde aparecen referencias PJW, que son dimensiones de perfiles, todo en pulgadas. En Colombia, pues digamos, está homologado o ya hay una cultura de hace más de 50 años de comercializar estos perfiles en dimensiones en milímetros, pero en caso de que ustedes encuentren algunas nomenclaturas o algunas convenciones de estos perfiles con esta referencia de PJW, básicamente se puede referir a perfiles en C hechos en acero galvanizado con dimensiones en pulgadas. Habría que hacer la homologación para, obviamente, ofrecerle al cliente la versión que tenemos nosotros, pero con dimensiones en milímetros. Básicamente, eso pueden ser las mismas geometrías, porque pues básicamente estos perfiles son referencias internacionales que se pueden homologar para diferentes aplicaciones estructurales. Los perfiles cuya convención comienza con PAG se refieren a perfiles abiertos tipo C, en acero galvanizado, pero con dimensiones en milímetros. Entonces vamos a mirar un poco lo que son las convenciones. Dentro de las características de estos perfiles en C, nosotros podemos encontrar dos tipos de aceros en el mercado para la fabricación de este tipo de perfiles. Un acero comercial. Este acero comercial viene con FYs de 33 a 36 KSI. Esta referencia de acero comercial quiere decir que este material podría aguantar entre 33.000 y 36.000 PSI, que son libras de presión de resistencia que puede tener este acero. Generalmente o comercialmente se encuentra en el mercado en espesores de 1.2 y 1.5 milímetros. Igualmente nosotros comercializamos y buscamos en el mercado materias primas que vienen
tanto en este acero comercial de 33 o 36 KSI, como aceros estructurales que vienen en 37 hasta 40 KSI, que normalmente vienen en presentaciones de 2 milímetros, 2.5 milímetros y 3 milímetros de espesor. Nuestros colegas competidores, al igual que nosotros, compramos y conseguimos en el mercado estos tipos de acero dependiendo de la especificación y el espesor. En aceros comerciales, aceros digamos relativamente delgados, en espesores 1.2 y 1.5 se consigue en acero comercial, y espesores mucho mayores, 2, 2.5 y 3 milímetros, como acero estructural, como les digo, con FYs mucho más altos. Cuando yo digo que tengo una FY de 33 o 33 KSI, quiere decir que ese es el límite de fluencia que tiene ese acero. Pero si revisamos las tablas, según la norma, este acero puede tener incluso un límite de rotura hasta 50.000 PSI, el límite de rotura de este material. Obviamente, para aplicaciones estructurales en esos espesores, pues normalmente se maneja perfectamente para este tipo de aplicaciones. Nunca va a llegar a, digamos, a ese nivel de 50.000 PSI, las libras de presión, para someter estos perfiles hasta el límite de rotura. En el caso del acero estructural, el límite de fluencia es 37.000 o 40.000 PSI, y el límite máximo de rotura puede ser entre los 55.000 y 60.000 PSI. Sería el límite de rotura para este caso de acero estructural. Esta información, como les digo, la compartimos principalmente para ustedes que son comerciales, para tener una información general, para que podamos hablar y sepamos cuáles son las referencias y cuáles son los FYs que están solicitando cualquiera de los clientes nuestros, sean ingenieros, sean arquitectos, y que tengamos obviamente la posibilidad de argumentar cuáles son los espesores y hasta dónde es el límite de manejo. Afortunadamente, el mercado nos ha acostumbrado, como les digo, a través de todos nuestros colegas competidores, que todos manejamos dentro de la misma, los mismos espesores, el tipo de acero, sea estructural o sea comercial. La geometría de los perfiles en C, abiertos en C, optimiza la relación de peso-resistencia. Vamos a mirar un poquito más adelante un ejemplo en el cual nosotros hicimos un comparativo en el cual teníamos un perfil encajonado, dos perfiles encajonados en PHR 220 por 80, es decir, dos perfiles en cajón de 220 por 80, al encajonarlo podría generar una sección de 220 por 160 en 2.5. Las propiedades de resistencia, de inercias, de módulos de sección eran comparables con un IPE 180, siendo mucho más liviano, en un 19% más liviano que la opción de IPE. Entonces, pues nada, en condiciones de igual resistencia, de inercias cercanas, de módulos de sección cercanos, vemos que la relación de perfiles abiertos en C optimizan la resistencia versus el peso, siendo, como les digo, una opción mucho más liviana y por ende económica para este tipo de aplicaciones. Por eso muchos de los proyectos que hoy día todavía vemos en Colombia se siguen usando fuertemente este tipo de cubiertas, que muchas veces tienen densidades muy por debajo de lo que los calculistas tienen diseñado el proyecto. Entonces, pues nada, creemos que es una excelente solución para estructuras medianas, livianas, grandes incluso, donde optimizamos la relación de resistencia y peso de los perfiles en C versus otras alternativas que hay en el mercado. Estos perfiles en C también pueden ser fabricados en galvanización, pueden ser galvanizados. La galvanización que nosotros normalmente usamos, comercializamos, fabricamos, es una galvanización G60. G60 es 0.6 onzas por pie cuadrado. Se refiere principalmente a la cantidad de zinc que recubre el material base.
y esto obviamente lo va a hacer resistente a la intemperie y obviamente va a ser ideal para construcciones que son vulnerables a la corrosión o que requieren un bajo nivel de mantenimiento. Entonces esto es bien importante. También podríamos ofrecer estos perfiles engalvanizados como está en esta imagen. Dentro de las características, nosotros cumplimos con normas colombianas. Hay una norma, por ejemplo, que es la NTC 4011. Las normas NTC son normas técnicas colombianas, generalmente son homologadas, es decir, son tomadas de normas internacionales. Entonces, no, por ejemplo, la NTC 4011 son homologadas de las normas americanas ASTMA 653 y de la norma GIS G3302. Estas normas principalmente hablan sobre el tipo de acero, que ya lo hablamos anteriormente, sobre el FY que debe cumplir cada uno de estos perfiles, de las tolerancias de fabricación, pues digamos que estaría incluida dentro de estas normas. Generalmente todos nuestros colegas competidores como nosotros cumplimos con estas tolerancias de fabricación y estamos dentro del mismo abanico de posibilidades para cumplir con estas aplicaciones estructurales. Permite además excelentes acabados como elementos a la vista. El material obviamente puede dejar, si fuera galvanizado, puede dejarlo el color metálico brillante a la vista. Y si fueran en materiales en cold roll o en hot roll, que son aceros negros, debería dárseles un tratamiento de anticorrosivo y pintura, dependiendo de las aplicaciones. Nuevamente, pues recordamos que es compatible con otros sistemas constructivos, con sistemas estructurales metálicos o sistemas tradicionales de concreto, son igualmente compatibles. Dentro de la materia prima con el cual nosotros fabricamos este tipo de perfiles, generalmente partimos de aceros que vienen en anchos que se consiguen en el mercado en 1200 milímetros, que es 1,22 de ancho, 1,22 m de ancho, o 1000 milímetros, que es 1 metro de ancho. Normalmente esas bobinas vienen en diferentes espesores y bobinas que oscilan entre 4 hasta 6 toneladas cada una de esas bobinas. Esas bobinas lo que se hace es que por un sistema de corte longitudinal se puede, digamos, formar en la máquina dependiendo del ancho del perfil y el desarrollo que tenga el perfil. El proceso de corte, pues básicamente es un proceso de corte longitudinal en una máquina de corte longitudinal llamada sliter. Ese sliter, pues básicamente lo que hace es que va cortando la bobina de 1200 en cintas más pequeñas o en bobinas más pequeñas, que posteriormente pues van a ser utilizadas para aplicaciones. Vemos en la imagen un operario nuestro que está sunchando una de las bobinas, en este caso pues para corte de perfiles. Se está sunchando para que queden independientes cada una de esas cintas y posteriormente obviamente pueda yo insertar en la máquina para fabricar el perfil respectivamente. Entonces básicamente tenemos un desembobinador, las cuchillas de corte y obviamente el rebobinador que me va a envolver las bobinas o cintas más pequeñas para posteriormente colocarlas en las máquinas formadoras. Entonces vemos en la imagen izquierda que ya tenemos un debobinador. Ese debobinador pues va a tener las cintas. Esas cintas pues pueden tener de 600, 800 metros lineales de perfiles dependiendo del espesor, del ancho del perfil. Y estas cintas pues yo las puedo insertar en máquinas formadoras, máquinas roladoras de formado. El sistema de formado es formado en frío. Son equipos automatizados por los cuales yo puedo digitar la cantidad de perfiles y digitar la longitud de los perfiles. Al final hay una cuchilla que corta en la longitud requerida dependiendo del requerimiento de nuestros clientes. Este sistema de fabricación de rolado me permite que yo tenga garantías en los radios de giro y garantías en los ángulos que sean
perfectos que sean ángulos a 90 grados. Este es un sistema industrializado que nos va a garantizar, como les digo, que tenga procesos de formado perfectos y me garanticen que el empalme, en caso de que yo tenga que hacer uniones de perfiles encajonados, sea perfecto y pueda garantizar obviamente este tipo de aplicaciones. En cuanto a la longitud, los sistemas de formado, de rolado en frío, me permite fabricar los perfiles en las longitudes que yo requiera. El comercio nos ha acostumbrado, básicamente porque algunos de nuestros colegas generalmente están fuera de Bogotá, nos han acostumbrado a que piden los perfiles en 6 metros y se consiguen, digamos, comercialmente en 6 metros. Es como nos ha acostumbrado el mercado. Pero si yo tengo un proyecto de cierta magnitud, en los cuales yo pueda o quiera o el cliente prefiera evitarse desperdicios en cortes, en colas, podríamos fabricar los perfiles en las longitudes requeridas dependiendo del requerimiento estructural y las aplicaciones que se requieran. Hay unas restricciones en cuanto a producción, normalmente son de 2,5 toneladas en adelante, que podemos obviamente fabricar en medidas especiales. Esta restricción la hacemos básicamente pues para que sea un proceso industrializado que nos garantice obviamente un rendimiento tanto en la planta, pero es perfectamente posible conseguir los perfiles en las longitudes estándar de mercado, que como les digo son 6 metros, o en medidas requeridas de obra, dependiendo de las aplicaciones. Dentro de las ventajas grandes que tiene estos perfiles y por su sistema de fabricación, pues obviamente como lo vemos en la imagen es la regularidad en el formado. Por ser sistemas industrializados, sistemas que son armados o formados mejor en roladoras, podemos garantizar que los ángulos sean perfectos a 90 y los radios de giro, que son los elementos de las esquinas, pues que sean radios de giro perfecto, que me garantice que mantengo las propiedades mecánicas de los perfiles para usos estructurales. Hablemos un poquito de lo que son las secciones. Normalmente estos perfiles en C se pueden usar de varias formas, o en la forma más corriente es el uso de perfil C es sencillo. Démonos cuenta que se usa el perfil en esta forma, de tal forma que el perfil sencillo se usa generalmente para usos de correas principalmente, y ya cuando armo los perfiles en cajón, puede armar las dos Cs enfrentadas y conforma un perfil en cajón, como vemos en esta sección, un perfil ya cerrado que llamamos perfil en cajón, o espalda con espalda para tener una sección abierta de un perfil en C abierto, donde igualmente voy a soldar en la parte superior con cordones de soldadura, dependiendo de las aplicaciones. En este caso, cuando se hace generalmente perfiles de sección abierta, es cuando yo tengo requerimientos para hacer sistemas de pernado, de pronto algunas fijaciones de aplicaciones de estructuras temporales. Entonces, digamos, estas son unas opciones en las cuales nosotros podemos comercializar perfiles para que en obra se pueda armar o el cajón cerrado o el cajón abierto. También hay las opciones de colocar los perfiles en cajón en sección triple. ¿Qué quiere decir? Los dos perfiles en C y un perfil C superior o inferior, dependiendo de las aplicaciones. Puede ser cuádruple o puede ser triple, dependiendo de las aplicaciones. Obviamente, para dar la recomendación de este tipo de perfiles encajonados, debemos siempre tener el apoyo de un profesional idóneo, que generalmente son ingenieros, calculistas, especialistas en estructuras metálicas, que nos dan las observaciones y las recomendaciones para que estos perfiles me cumplan estructuralmente, dependiendo de la luz, dependiendo de las cargas, dependiendo del uso. Entonces, pues nada, igualmente el departamento técnico nuestro cuenta con ingenieros outsourcing que nos apoyan en esta labor de especificación de estos perfiles. Para armar los perfiles en cajón, normalmente debemos hacer un proceso que es soldadura.
debemos soldar esos perfiles. Generalmente para hacer este proceso de soldadura pues se hace por medio de personal capacitado y calificado. Los soldadores normalmente van a recomendar, o pues, digamos la recomendación que hay entre las fábricas de soldadura y nosotros como fabricantes de los perfiles, pues siempre vamos a recomendar dos tipos de soldadura, la soldadura E6013 o E6011, normalmente con electrodos que pueden ser de 1/8 de espesor o 3/16 de espesor. 3/16 se usa para espesores, digamos que delgados, calibres 18, calibres 16, y de 1/8 normalmente para calibres, espesores de 2, 2.5 y 3 milímetros de espesor. Como les digo, generalmente estas aplicaciones de soldadura deben hacerlo profesionales capacitados y calificados que obviamente manejan sus equipos de protección personal, obviamente tienen que manejar siempre su careta, sus guantes de carnaza, su peto de carnaza. Algunos de estos generalmente usan uniformes completos en drill o en jean, de tal forma que proteja de la salpicadura que puede generar la soldadura y me van a proteger el cuerpo completo para evitar obviamente que me queme en este caso. Obviamente hay los equipos de soldadura o los inversores que me permiten obviamente hacer la soldadura. La soldadura recomendada para estos casos deben ser 5 centímetros cada 25, 5 centímetros de cordón, la siguiente no se hace soldadura, 5 centímetros cada 25. Antes de hacerle este cordón de soldadura se debe puntear debidamente los perfiles. Generalmente se deben colocar con abrazaderas, se deben colocar con unas mordazas que me permitan que el perfil se mantenga firme, se mantenga rígido, e inmediatamente ahí sí hacer la aplicación. Debe ser en ambas caras, para evitar que el perfil obviamente se me vaya a torcer. Y igualmente el cordón de soldadura, si en la parte superior arranca con 5 centímetros, en la parte de abajo debería arrancar el espacio de los 25 para que vaya traslapado los cordones de soldadura para hacer obviamente estos perfiles encajonados. Esa es como la recomendación general que nosotros damos para el caso de soldar perfiles encajonados. Igual, si yo quisiera hacer perfiles encajonados en longitudes mayores a 6 metros, entonces vemos en la imagen un perfil que supongamos que en este caso sea de 12 metros, entonces por una cara podríamos colocar los dos perfiles de 6 metros, pero por el otro extremo debería ir traslapado, de tal forma que no deben coincidir las uniones ni las soldaduras en el mismo punto. En los 4 puntos está prohibido. La idea es que siempre vaya traslapado para evitar obviamente un mejor comportamiento estructural. Lo ideal es que esté punteado por ambas caras, como les digo, y los cordones de soldadura 5 centímetros. Y cuando haya este tipo de uniones debería coincidir en las uniones el cordón de soldadura para obviamente hacer la aplicación respectiva del perfil. En cuanto a las dimensiones de los perfiles como tal, generalmente, como les digo, en Colombia ya tenemos un lenguaje de hablar en milímetros, todo el lenguaje de estos perfiles. Entonces, las dimensiones a las cuales normalmente vamos a encontrar estos perfiles son la dimensión A, que es la que aparece en la imagen, corresponde al alma, es decir, la altura del perfil, el alma. Entonces, dimensión A, alma. Dimensión B corresponde al flange, que es donde vamos a soportar obviamente la carga de los perfiles, y la dimensión C, que corresponde al rigidizador o pestaña. Y la R, perdón, corresponde al radio de giro con el cual está diseñado el perfil, y T corresponde a thickness o espesor, que es la pared con el cual está hecho el espesor del material. Entonces, para aterrizarlo en dimensiones, normalmente aparece en las convenciones que la dimensión A corresponde a, por decir algo, en este caso,
100 por 50 quiere decir un perfil que tiene en el alma 100 milímetros, en el flange 50 milímetros y una pestaña de 15 milímetros. En la siguiente dimensión, 120 por 60, 120 milímetros de altura de alma, 60 en el flange y 15 milímetros en las pestañas. 150 por 50, 150 milímetros de altura, 50 de flange y 15 milímetros de espesor de pestaña. 160 por 60, 160 alma, 60 sería el flange y 15 la pestaña. 203 por 64, un perfil de 203 milímetros por 64 milímetros, 220 por 80 igualmente, hasta 305 por 80. Estos perfiles nosotros los podemos fabricar en espesores desde 1.2 milímetros, que es calibre 18, 1.5 milímetros, que es calibre 16, 2 milímetros, que es calibre 14, 2.5 milímetros o 3 milímetros de espesor, dependiendo de las aplicaciones estructurales. En la página nuestra www.acerfo.com pueden encontrar y descargar ustedes las fichas técnicas de los perfiles en C. En las fichas técnicas van a encontrar la información de los perfiles y de las propiedades de los perfiles en C y de los perfiles encajonados. En este momento nosotros comercializamos únicamente los perfiles en C, pero incluimos dentro de nuestras tablas y la información técnica y comercial la información de perfiles C o perfiles encajonados, con el fin de que el ingeniero calculista, el cual está pues recomendando el uso de estos perfiles y haciendo la recomendación estructural, tenga la información de propiedades torsionales, propiedades de sección efectiva, propiedades de sección bruta, que es la información que ellos usan para alimentar sus programas de cálculo. Entonces, esta información es vital. Estas tablas son vitales principalmente para estos ingenieros, que son los que finalmente van a hacer las recomendaciones estructurales. Seguramente para algunos puede ser una cantidad de números que no nos van a decir mucho, pero básicamente para el ingeniero, que es el profesional idóneo en estos temas, pues tienen la información, como les digo, de propiedades de sección efectiva, propiedades de sección bruta, propiedades torsionales, inercias, que es lo que requieren ellos para alimentar sus programas de cálculo y dar las recomendaciones estructurales requeridas. Como les digo, toda esta información está en la página nuestra a través de las fichas técnicas del producto, y están pues a disposición de ustedes para las diferentes aplicaciones que se requieran. Muy bien. Igual, pues hay ya unos detalles constructivos recomendados, que son detalles típicos. Entonces, si yo tengo uniones de cerchas que vienen inclinadas para conformar la estructura de una cubierta, y voy a tener un tensor, seguramente voy a requerir tener una platina. Las platinas pues se cortan seguramente dependiendo de las dimensiones. Hace parte obviamente las recomendaciones del ingeniero calculista o del departamento técnico de aceros formados para darles la recomendación de cuál es el espesor de la platina. Generalmente, como les digo, va cortada dependiendo de las aplicaciones. En el segundo detalle vemos una cercha generalmente se arma con perfiles encajonados, 2 perfiles en C, y en la parte superior iría la correa sencilla. La correa sencilla debe ir con un portacorreas para evitar que cuando se cargue con la cubierta respectiva, el perfil me gire. Entonces, por eso es necesario colocar un portacorreas. Si yo requiero hacer uniones entre correas, no se deberían hacer en la mitad de la luz. Debe hacerse esa unión, obviamente que coordine con los soportes, en este caso con la cercha respectiva. Y el otro detalle corresponde a los detalles en el vértice de la cubierta. Si son cubiertas a 2 aguas, pues básicamente hay que colocar platinas dependiendo del corte, y hacer obviamente el cordón de soldadura respectivo
para soportar obviamente estructural estas aplicaciones. Igualmente están ya los detalles constructivos recomendados para la fijación de vigas sobre columnas. Lo mismo se recomienda el uso de platinas en caso de que hagamos esta unión para que haya una distribución uniforme de las cargas. Cuando yo tengo uniones de vigas estructurales y columnas, pues obviamente el uso de refuerzos estructurales de platinas para que tenga un mejor comportamiento. Igual cuando yo tengo anclaje de columnas, debo hacer previamente dejar embebidos en el pedestal de una vez la platina, para que posteriormente la columna que ya viene con su platina, sus perforaciones, tenga la posibilidad de soldarlo directamente o por medio de pernos armar directamente los anclajes que se requieren para hacer este tipo de fijaciones. Este tipo de recomendaciones de fijaciones pues se hace normalmente para complementar las aplicaciones que yo tengo en este tipo de usos. Igualmente las cartelas o las platinas que uso para reforzar los anclajes y rigidizar obviamente para cuando se someten las columnas a diferentes aplicaciones estructurales. Hay algunos ingenieros que acostumbran que estos perfiles encajonados se rellenen de concreto. En algunos casos es válido. Eso pues nos va a disminuir a veces la vibración que pueda tener la estructura. Pero como les digo, esta recomendación la va a dar directamente el ingeniero calculista que está recomendando el proyecto respectivo. Generalmente nosotros sugerimos o solicitamos que nos llegue el proyecto con dimensiones, ojalá el proyecto dibujado en AutoCAD para no tener que dibujarlo, o si el departamento técnico de aceros formados tienen que hacer pues un trabajo más completo, pues deberíamos tener la información de diseño inicial sobre el cual podemos dar las recomendaciones. Entonces partimos de un diseño básico que se dibuja y se modela dependiendo de las aplicaciones. Esto pasa a través de un programa que normalmente es un StatPro, que son los programas de cálculo. Hay varios programas de cálculo que manejan los ingenieros calculistas. Nosotros generalmente lo hacemos en departamento técnico por medio de un programa que es el StatPro. En estos programas lo que se hace es que se alimentan obviamente la información de propiedades torsionales, propiedades de sección efectiva, sección bruta, para evaluar de acuerdo a las pendientes, dependiendo de las cargas, dependiendo de la luz, dependiendo de las aferencias. Por eso es importante tener no solamente la planta, sino también el corte y hacer el diseño dependiendo de esta aplicación. Vemos a mano izquierda lo que inicialmente era un plano de un diseño y ya el proyecto ya ejecutado en obra, dependiendo de las aplicaciones y la recomendación del ingeniero calculista. Generalmente estos perfiles se pueden fabricar en taller, es como lo ideal. Para hacer estas aplicaciones, obviamente ya que tengo la especificación, se elaboran unos planos de taller, unos planos de detalle de cómo es que debería ir formado. Entonces va la especificación de qué referencias irían en el cordón superior, qué referencias irían en el cordón inferior, cuáles son las referencias de las diagonales y verticales. En esta imagen, pues la recomendación que nosotros damos generalmente es que se debería aplicar, como les digo, el 80% de los perfiles que se comercializan como abiertos en C se hacen en cold roll. Se sugiere que siempre que llegue el material al taller del cliente, pues se debe hacer la aplicación de anticorrosivo y pintura. Normalmente primero la aplicación de anticorrosivo. Para la aplicación de anticorrosivo, pues ya muchos profesionales en este medio pues saben que se puede, digamos, retirar por medio de una grata o una lija en la evidencia de que hay aparición de óxido rojo.
Entonces, pues obviamente hay que limpiar perfectamente la superficie, como les digo, con una grata, que es un cepillo de cerdas de acero, o con una lija por ahí 180, lija para metal obviamente, que permita limpiar la superficie de la aparición de ese óxido rojo, lijar la superficie, limpiar algunas veces cuando llega el material, digamos que sale recién salido de la fábrica y llega al taller del cliente, generalmente ese material llega con un aceite superficial. Ese aceite es el producto del hidráulico que sale del producto. Ese material, ese aceite, pues obviamente es una protección adicional que se le entrega al cliente con el fin obviamente de que haga su operación en el taller o en la obra. Pero cuando yo tengo que hacer la aplicación de anticorrosivo, debo limpiar perfectamente de ese aceite, producto del hidráulico en la fabricación del perfil. Se debe limpiar con una estopa. Nosotros sugerimos, puede ser Barsol, puede ser Thinner. Se limpia esa grasa y posteriormente se le aplica el primer que es un primer anticorrosivo. En el mercado se consiguen primers anticorrosivos en color verde, en color vino tinto, en color gris, y últimamente ya vemos que en color negro o en color blanco, pues que se acercan a los colores finales con los cuales podría pintarse la estructura. Este primer anticorrosivo, pues básicamente es un cromato de zinc, es un inhibidor de la corrosión y ayuda a proteger la superficie del metal antes de hacer, pues obviamente, la soldadura y las aplicaciones estructurales. Nosotros recomendamos que se haga primero esta aplicación de anticorrosivo para proteger la superficie, ya sea en taller o ya sea directamente en obra. Y posteriormente se le da el acabado requerido. Dependiendo, se sugiere normalmente un esmalte sintético que puede ser aplicado con brocha, con rodillo o con pistola, para evitar obviamente que haya goteos o chorreo en la pintura. Algunas interventores en obra tienen muy especificado y sugieren muchas veces que el anticorrosivo sea de un color diferente al acabado final. Los interventores, ingenieros interventores, lo hacen así para evidenciar que efectivamente el cliente sí ha hecho la aplicación previa del anticorrosivo, y después obviamente le da el visto bueno para darle el acabado final a su estructura. Actualmente en el mercado ya hay productos que vienen 2 en 1, es decir, viene el anticorrosivo y el acabado. Puede ser mate o brillante. Ya hay diferentes fabricantes en el mercado que pueden ofrecer esta solución, que también pueden ser unas soluciones válidas. Lo importante es darle una protección al material, al acero, para darle una durabilidad mucho más alta, una resistencia obviamente a la intemperie, y que me garanticen un acabado arquitectónico que sea ideal con las aplicaciones que yo voy a hacer. Hay diferentes tipos de estructuras. Démonos cuenta en esta imagen donde se ve la figura humana versus el tamaño del proyecto. Son estructuras muy livianas, que pueden llegar incluso a densidades de 10, 12 kilogramos por metro cuadrado, que son densidades muy bajas respecto a otros sistemas estructurales. Entonces obviamente son soluciones que son congruentes con la ruta económica, y pues obviamente nos van a garantizar una aplicación estructural ideal. Nuevamente sugerimos que se apoyen en el departamento técnico nuestro o a través de su profesional de confianza, profesionales idóneos, que les dan las recomendaciones estructurales ideales, les dan las recomendaciones de fijaciones cuando tengo que hacer conexiones y anclajes diferentes a los perfiles en C. Hay que diseñarlos, hay que darles la recomendación general para que el acabado final del proyecto pues sea ideal y obviamente cumpla con las expectativas a las cuales se está manejando este producto. Otra de las aplicaciones pues más eficientes es en el uso generalmente como correas de perfiles en C, como correas
En esta, para darles una recomendación y darles una sugerencia de qué tipo de perfil se va a usar, pues normalmente nosotros pedimos 4 datos principales. El primer dato es el tipo de material que va a servir para cobertura. Entonces, si va a ser teja de barro o va a ser teja de fibrocemento o va a ser teja metálica tipo acerfo, cuál va a ser el producto que va a ser de cobertura de ese proyecto para darle la recomendación. Uno, dos, la pendiente, definir muy claramente con el cliente, con el proyectista, con el arquitecto, con los planos, tener muy claro cuál es la pendiente. Entre mayor sea la pendiente, mucho mejor o va a ser el comportamiento estructural de los perfiles. De pronto las especificaciones pueden ser menores a si yo tuviera una cubierta relativamente plana. En la medida que yo tengo una cubierta muy plana, ya podría convertirse, dependiendo de las cargas, en cubiertas que pueden acercarse más a un entrepiso que a una cubierta. Entonces, obviamente, la especificación de estructura va a ser mucho mayor que si yo tuviera una cubierta a 2 aguas, 4 aguas, dependiendo de las aplicaciones. Entonces, lo primero, el tipo de material. 2, la pendiente. 3, la luz. Eso se refiere a la distancia en la cual va a estar apoyada la correa. Entonces podemos encontrarles luces hasta de 7 metros de longitud. Obviamente no serían correas sencillas, sino serían correas ya dobles. Luz se refiere a las distancias entre apoyos en los cuales va a ser soportada la teja. Y 4, la aferencia. La aferencia se refiere a la distancia que hay entre correas. En este caso, podemos tener distancias entre correas, podría ser desde 1,20 hasta 2,90 distancias entre correas. Entonces, nuevamente, son las 4 informaciones que vamos a solicitar para dar una recomendación del tipo de perfil sencillo, perfil en C, usado para correas. Entonces vamos nuevamente a solicitar la pendiente, la luz, la aferencia y la carga, en este caso el tipo de cobertura a la cual voy a colocar. Generalmente lo que uno recomienda es que las vigas o cerchas van a estar conformados por perfiles encajonados que hacen, en este caso, le vencen la luz principal y me sirven de soporte para hacer limatezas o vigas principales para conformar estos espacios. Y las correas, pues normalmente son correas sencillas en C, que van obviamente soldadas y ancladas directamente a la correa. Puede ser sobre, sobre la cercha o generalmente acortante, es decir, al interior entre cerchas principales para obviamente tener un comportamiento estructural mucho más rígido y obviamente que sea mucho más estructural esta aplicación. Igual si yo tengo que tener una aplicación de cerchas, aplicaciones estructurales en perfiles galvanizados, igualmente, en algunos casos el cliente no quiere darle un acabado general porque pues la durabilidad va a ser relativamente corta, entonces se usan perfiles galvanizados, los cuales no tendría que tener ningún tipo de acabado. Donde van los puntos de soldadura y uniones, sí debo aplicarle, en este caso, Galvanox, para proteger obviamente el galvanizado que ha sido sometido a soldadura y obviamente que se lea dentro del mismo lenguaje que estamos manejando este tipo de estructuras metálicas. Nuevamente, la recomendación es que nos lleguen los proyectos para darles las recomendaciones. En este caso vemos que el proyecto arrancó siendo un proyecto de una luz de 15 metros, relativamente bajo, con una pendiente, digamos que mínima. Se desarrollaron entonces unos pórticos con perfiles encajonados, con unos atiesadores que me garantizaban obviamente que iba a tener un comportamiento estructural ideal y las correas sencillas para armar obviamente los perfiles
encajonados para armar los pórticos y perfiles sencillos para hacer las correas. Yo puedo armar cerchas en perfiles encajonados donde el cordón superior puede ser de una referencia, el cordón inferior de otra referencia, todo perfiles encajonados, y normalmente las diagonales y verticales que conforman este sistema de cercha también está conformado por perfiles encajonados de unas especificaciones menores, pero dense cuenta que en este caso, que es una luz aproximada de unos 17 metros, se puede hacer perfectamente con perfiles encajonados, donde de pronto el cordón superior está armado con perfiles de 150 por 50, las diagonales y verticales en perfiles de 100 por 50, y así sucesivamente, dependiendo de las especificaciones, dar las recomendaciones ideales para este tipo de aplicaciones. Y aquí las correas, que eran correas como de 7 metros, perfiles encajonados, que me iban a conformar toda la aplicación. Usos como estos, donde se ve que hay un voladizo, esto hecho en otros sistemas, pues puede ser de pronto costoso y pesado. En este caso tocó diseñar tanto la cercha como el pie de anigo, que me iba a garantizar que el voladizo de esta estructura me iba a cumplir con las normas que actualmente tenemos, en este caso norma NSR10, norma sismo resistente del 2010. El Departamento Técnico de Aceros Formados ha desarrollado unas herramientas comerciales que nos pueden blindar en el caso de dar algunas recomendaciones puntuales o estructurales. Estas tablas pues están a disposición de ustedes como clientes, de ustedes como comerciales. Estas tablas básicamente, como les digo, son tablas de chequeo estructural para dar recomendaciones comerciales de cuál es el tipo de correa recomendada para cada aplicación. Normalmente estas tablas se tuvieron en cuenta cubiertas metálicas livianas, acerfo obviamente, con un peso propio de 9 kilogramos por metro cuadrado y separación de correas máximo hasta 1,80. Esto como la primera implicación de carga, como una cubierta metálica, 9 kilogramos por metro cuadrado y separación hasta 1,80. La segunda connotación de peso, tejas onduladas de fibrocemento. Ya hay pues varias firmas de reconocida trayectoria a nivel nacional con los cuales se manejan este tipo de cubiertas onduladas. El peso propio de esta con el cual se tuvo en cuenta es de 20 kilogramos por metro cuadrado y separación entre correas máximo 1,70. Son las connotaciones del segundo punto. Y el tercero son cubiertas en teja de barro con peso propio de 80 kilogramos por metro cuadrado y separación entre correas máximo 1,20. Estas tablas contemplan adicionalmente un valor de 5 kilogramos por metro cuadrado como cargas muertas en la cubierta, un valor de 10 kilogramos por metro lineal para peso propio de la estructura y un valor de 50 kilogramos por metro cuadrado como carga viva de cubiertas. Las correas se analizaron como simplemente apoyada y se usó una carga de viento de 100 kilómetros por hora con una pendiente del 15%. Con esta información básica, digamos que se aterrizó para sacar unas tablas que nos funcionan para dar recomendaciones comerciales en caso de algunas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que hacer una correa sencilla a una luz máxima de 4 metros, podría dar dos alternativas. Si fuera una cubierta trapezoidal tipo acerfo, podría dar una recomendación de unos perfiles de 120 por 60 en 2 milímetros o un perfil de 150 por 50 en 1,5, es decir, en calibre 16. Si tengo la misma condición, puedo también sugerir una correa un poquito más bajita, pero ya en dos perfiles en C, encajonados, podría usar dos perfiles de 100 por 50 en 2 milímetros. Es posible que sea un poquitico más alto el precio y el peso del producto, pero obviamente voy a garantizar que no voy a tener que colocar tensores, que como sí lo tendría que colocar en algunos casos cuando hago la correa sencilla.
debo complementar estas aplicaciones con tensores o con cortavientos para garantizar obviamente que tenga un excelente comportamiento estructural. Esta información lo hemos desarrollado tanto para correas en C sencillas o correas dobles encajonadas. Como les digo, son herramientas que hemos desarrollado principalmente para que sean ayudas comerciales y que podamos obviamente dar respuesta muy rápida a nuestros clientes en caso de aplicaciones estructurales que ojalá cumplan con estos parámetros de carga que dijimos anteriormente y así obviamente podamos tener diferentes aplicaciones estructurales que sean ideales para diferentes usos. Hay algo importante, cuando yo tengo los planos muchas veces las cerchas son apoyadas sobre las vigas principales, entonces muchas veces la carga no está calculada en la totalidad de la luz, sino que voy a tener seguramente unos soportes intermedios que los cuales nos van a disminuir la especificación, entonces sería muy importante tener en cuenta que si yo tengo que dar alguna especificación de este tipo de aplicaciones, debería tener obviamente la retroalimentación, si de estas cerchas pueden estar apoyadas sobre vigas estructurales de cubierta, en concreto, y de tal forma que esa información nos puede ayudar a bajarle un poquito la especificación al producto, pero que me cumpla obviamente con las aplicaciones estructurales que yo tengo. Digamos, damos por concluida la información. Si ustedes tienen dudas, inquietudes, preguntas, mi nombre es Javier Ardila, soy arquitecto. Nos puede acompañar desde el Departamento Técnico y Comercial de Aceros Formados. Está la información nuestra de la dirección, el PBX, el correo de servicio al cliente y mi correo en caso de que ustedes tengan dudas adicionales o complementos que tengan que hacer a esta charla. Muchas gracias.